La vida cristiana no se trata de una carrera corta, sino de una de perseverancia que exige fidelidad hasta el fin. No se trata solamente de comenzar con mucho entusiasmo, que esto es muy bueno, pero se trata de mantenerse firme cuando las pruebas llegan. La vida cristiana se trata de estar constantemente buscando a Dios, aun cuando el alma se sienta cansada o se sienta débil o desanimada. Muchos comienzan bien, pero desafortunadamente al paso del tiempo se enfrían. Otros comienzan bien su vida cristiana, pero al paso del tiempo tropiezan cuando vienen las aflicciones a su vida. Otros más se alejan porque comienzan a enredarse con los afanes de este mundo. Pero debemos reconocer, hermanos, que la perseverancia no es automática. La perseverancia no es algo que va a venir simplemente, ¿verdad?, de manera automática, de un día para otro, sino que es algo que nosotros debemos de estar buscando. Requiere la perseverancia fundamentos sólidos, requiere convicciones firmes, requiere también virtudes espirituales que sean capaces de sostener nuestra alma en los momentos difíciles. Y en esta mañana vamos a hablar de esta lección que he titulado 3 virtudes que sostienen al creyente. En la carta a los Romanos, capítulo 12, pero ahora en el verso 12, el apóstol Pablo dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hermanos, estas 3 virtudes podemos decir que son instrumentos poderosos que nos da el Señor para poder resistir. Y no solo resistir, sino continuar avanzando y poder llegar victoriosos al final de nuestra carrera espiritual. Quisiera que consideráramos, hermanos, estas 3 virtudes que menciona el apóstol Pablo, que deben de formar parte integral de la vida de todo cristiano. Primeramente, dice él que debemos de gozarnos en la esperanza. Y esta palabra, gozo, ¿verdad?, es una palabra que significa alegría interna, que significa una alegría firme y constante, que se mantiene en nosotros incluso cuando las circunstancias son adversas. Allí está siempre el gozo en el corazón del cristiano. Pero, hermanos, Pablo no solo nos está exhortando aquí a tener esperanza, sino que nos exhorta a gozarnos en la esperanza. No es que cualquier clase de gozo. A veces hay muchas cosas que nos causan alegría, felicidad en este mundo, pero el gozo que debe de permanecer siempre en nosotros debe ser el gozo de nuestra esperanza. Es decir, que debemos constantemente estarnos regocijando en aquello que el Señor nos ha prometido. El apóstol Pedro, cuando escribe la primera carta en el capítulo 1, verso 7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe. Muchos hermanos durante el primer siglo estaban pasando momentos muy duros. Su fe estaba siendo probada. Pero dice, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, dice, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Sí, los hermanos, ¿verdad?, que estaban siendo perseguidos y que estaban sufriendo y que tenían toda clase de dificultades en su vida por causa de su fe en Jesús, que estaban siendo probados como el oro se prueba con fuego. Dice aquí el apóstol Pedro que se alegraban con un gozo inefable y glorioso. Hermanos, debemos estar gozosos siempre. Y ese gozo debe de ser producto, como dice aquí en el contexto, en el verso 9, de la salvación de nuestras almas. Hay promesas que el Señor ha hecho a sus hijos. Hay promesas fieles. Hay promesas, hermanos, que se van a cumplir y que están garantizadas por la palabra de Dios. Y en esas promesas
que tenemos como esperanza es que nuestro gozo debe de estar fundado. Ahora bien, como decía, nuestra esperanza se basa en la fidelidad del Señor. Se basa en la fidelidad de sus promesas. Se basa en la seguridad de que algo mejor para nosotros aún está por venir. No se basa simplemente en que lo dijo el hermano Israel o que lo dijo alguno de los hermanos o alguna persona, algún hombre. Se basa, hermanos, en la fidelidad de nuestro Señor. Dios es fiel. Y cuando dice la Escritura que Él es fiel, quiere decir que Él cumple lo que promete. Si Él ha dicho algo, así será. Y por lo tanto, su palabra es la garantía de que esa esperanza que nosotros tenemos se va a cumplir en cada uno de nosotros. Y por eso debemos estar gozosos, por eso debemos regocijarnos cada día. Y ese gozo en la esperanza debe de ser algo que sostenga la vida del creyente. Dice el apóstol Pedro también en el capítulo 1, verso 3 de su primera carta, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuestra esperanza es una esperanza viva, cierta. No es algo vano, no son palabras que simplemente se lleva el viento, no es algo que alguien dijo por ahí, se le va a olvidar cumplirlo. Nuestra esperanza es viva y dice que es viva por la resurrección de Cristo Jesús. Sí, hermanos, si el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, si Jesucristo vive, si Él está a la diestra del trono de Dios en la majestad de las alturas, entonces nuestra esperanza quiere decir que es viva y es real. No es un mito, no es simplemente una fábula, no es cuestión de la imaginación. Nuestra esperanza es viva porque Jesús resucitó. Nuestra esperanza, hermanos, no es como un simple deseo incierto. A veces uno se expresa de esa manera, pero la esperanza que tenemos no es así. A veces uno dice: ojalá y lloviera mañana porque hace tanto calor, porque la tierra está tan seca, ojalá nos lloviese. Y uno lo dice, ¿verdad? Uno expresa esa esperanza, pero como un deseo incierto. Ojalá suceda. Pero la esperanza que tenemos en Cristo Jesús no es incierta. No podemos hablar de esa manera: ojalá el Señor nos conceda la salvación, ojalá el Señor nos admita en las moradas eternas. No. El Señor, hermanos, es fiel. Y si nosotros somos fieles, Él se mantiene fiel y Él cumplirá su palabra. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 24, dice el apóstol Pablo: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Esta esperanza, hermanos, podemos decir, es esperanza porque lo creemos, porque estamos seguros, estamos persuadidos de que así será, sin haberlo visto. Si nosotros hubiéramos visto con nuestros propios ojos esto que el Señor ha prometido, si ya hubiéramos estado allá en el cielo y nosotros tuviéramos conocimiento real, porque nuestros ojos, nuestros sentidos lo experimentaron, hermanos, no sería esperanza. Dice el apóstol Pablo: lo que alguno ve, pues hay que esperarlo. Pero esta esperanza, hermanos, es algo que nosotros no hemos visto, que no hemos sentido, que no hemos disfrutado, pero que sabemos que así será, porque el Señor lo prometió y porque así lo dice su palabra. Así que, hermanos, hermanas, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad, en la pobreza, en la bonanza y en la tempestad, debemos siempre rebosar de gozo en esa esperanza que tenemos por medio de Cristo Jesús. Mientras que nosotros estemos en este mundo, nuestro corazón debe estar lleno de esa alegría, de ese gozo, sabiendo que algo mucho mejor nos aguarda y nos espera. Sí, la Escritura nos exhorta a gozarnos en la esperanza.
en la esperanza de morar eternamente en el cielo con nuestro Dios. Dice en Hebreos capítulo 6, versículo 18. Dice el escritor, para que por dos cosas inmutables, algo inmutable es algo que no cambia. Dice, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Y note usted, dice también acerca de esta esperanza, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esas palabras que escribe aquí, hermanos, el escritor a los hebreos, son palabras de mucho aliento, de mucho ánimo. Los hermanos no la estaban pasando bien. Algunos estaban volviendo atrás, estaban apostatando de su fe. Pero el escritor a los hebreos les anima a que estuvieran asidos, estuvieran abrazados de esa esperanza que tenemos nosotros por delante. Hermanos, la esperanza que nosotros tenemos es una esperanza, dice aquí, que penetra hasta dentro del velo. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, ese velo es partido. Ese velo, hermanos, ahora ya no es algo que nos separe del lugar santísimo, del lugar donde mora Dios. No. Y el Señor entró ahí como precursor. El Señor Jesucristo, hermanos, entró a ese lugar. Y Él, hermanos, nos garantiza de que si Él está ahí ahora, nosotros también estaremos también en ese lugar, en el lugar donde mora Dios. Así que debemos siempre vivir con gozo, porque sabemos, hermanos, que tenemos esa esperanza de morar en este lugar para siempre. En las tempestades, en las pruebas de la vida, esta esperanza, dice el escritor, debe ser como el ancla de nuestra alma. Sí, como un ancla. Saber que nuestra glorificación en el cielo es tan cierta como si ya hubiese ocurrido, nos guarda de ir a la deriva, nos ayuda a estabilizarnos, nos ayuda a no ser arrastrados por las olas y las tormentas que muchas veces buscan hundirnos. Si esta esperanza es un ancla, así como los barcos tienen esa ancla grande, fuerte, pesada, que los mantiene estables y que no se los lleve la deriva, no se los lleven las olas del mar. Así, hermanos, esta esperanza que tenemos nosotros de entrar a este lugar santísimo, donde está Cristo como gran sumo sacerdote, es lo que nos mantiene firmes en esta vida. Es lo que dice aquí la palabra de Dios. Pero también debemos gozarnos en la esperanza, dice Pablo, de la gloria de Dios. En la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 1 y 2, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos, dice Pablo, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. También esto es bien importante. Debemos siempre vivir con gozo, porque sabemos, hermanos, que un día contemplaremos la gloria de Dios, y porque nosotros mismos de alguna manera también vamos a participar de esta gloria santa. Sí, los cristianos nos gloriamos en la felicidad y las bendiciones eternas que un día tendremos en Cristo Jesús. Todo esto que se menciona de esta esperanza y estas cosas que describen la esperanza, siempre, si ustedes se fijan, se enfatiza que es por medio de Cristo Jesús. Sin Él no tuviéramos esperanza alguna. Pero estando en Cristo es diferente. Estando en Cristo no estamos nosotros a la deriva. Estando en Cristo no estamos sin rumbo. Estando en Cristo no estamos sin esperanza. No. Tenemos, hermanos,
garantizado un lugar y una vida muchísimo mejor ahí en el cielo. Los hombres en este mundo se glorían de muchas cosas. Se glorían de sus logros. Se glorían a veces de su tecnología, de sus inventos, de su arte. Se glorían, yo veo en ciertos países, ciertos gobernantes que se glorían de su armamento militar y lo exhiben al mundo. Pero los cristianos nos gloriamos en las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Nos gloriamos, hermanos, de la esperanza, como dice Pablo, que nosotros tenemos. Pero otra cosa que podemos aprender en la Escritura es que debemos gozarnos en la esperanza de la redención de nuestro cuerpo, menciona específicamente la Escritura. En Romanos también, pero el capítulo 8, verso 23, dice Pablo, y no solo ellos, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, note usted, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hay una esperanza que tenemos, y habla aquí Pablo de la adopción. Y es cierto que los cristianos, porque así dice la Escritura, en un sentido, nosotros ya fuimos adoptados. Cuando obedecimos al Evangelio, nosotros fuimos adoptados y llegamos a ser miembros de la familia de Dios. Pero hay otro sentido en el cual Pablo utiliza aquí la palabra adopción. En un sentido más pleno, esperamos la adopción venidera. Es decir, hermanos, ese momento cuando nosotros recibamos cuerpos glorificados, es lo que menciona aquí el contexto. Cuerpos glorificados. Hoy en día, nosotros tenemos cuerpos mortales, cuerpos de carne y hueso, cuerpos que se desgastan de día en día. Es posible que hoy, por causa de esta clase de cuerpo que tenemos, suframos, que experimentemos dolor, tristeza, que batallemos también en ocasiones con malos deseos, con pasiones. Pero hermanos, dice aquí la palabra de Dios que debemos gozarnos en la esperanza de un día tener cuerpos glorificados, donde todo esto que hoy experimentamos haya quedado atrás, haya quedado en el pasado, donde nosotros seamos libres completamente del pecado, libres de las aflicciones producto de esta vida. Debemos gloriarnos y gozarnos en esta esperanza, de esa adopción, de ese cuerpo glorioso. Así que hermanos, gocémonos en la esperanza. Llenemos nuestro corazón con las promesas de Dios, con todas esas promesas que encontramos en su palabra. Solo así podemos decir nuestra esperanza va a estar firme y nuestro gozo será un gozo profundo, un gozo que ninguna cosa de esta vida nos podrá arrebatar. Podremos estar sufriendo, podremos estar en la cama de un hospital, podremos estar batallando por diferentes situaciones de la vida, pero en nuestro corazón experimentaremos gozo, porque sabemos que una esperanza muchísimo mejor nos espera en la vida venidera por toda la eternidad. En Romanos 4 encontramos un gran ejemplo de esperanza. Dice en Romanos 4, verso 18 y 19, el caso de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Dios le había hecho una promesa a Abraham y le había dicho que sería padre de muchas gentes, que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero Abraham decía, ¿dónde está mi descendencia? Parecía, hermanos, que no había esperanza para él. Había envejecido, tenía ya casi 100 años de edad. Su mujer Sara también ya era una mujer anciana de 90 años. Durante toda su vida había sido estéril
y la promesa de Dios aún no se había cumplido. Pero dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Todo estaba en su contra. Todo parecía indicar que él no iba a tener esa descendencia, no iba a venir ese hijo de la promesa. Pero él creyó y nunca perdió esa esperanza. Y como conocemos la historia, hermanos, la palabra de Dios se cumplió, porque su palabra es fiel. Y él vio, hermanos, a ese hijo nacer y lo tuvo en sus brazos y lo crió y lo vio crecer y convertirse en hombre. ¿Sí? Y vio cómo su descendencia comenzó a multiplicarse. Y hoy en día, hermanos, gracias a la descendencia que vino por medio de Abraham a través de Isaac, es que nosotros alcanzamos bendición de nuestro Dios. Jesucristo mismo, hermanos, es esa descendencia en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero él creyó, hermanos, en esperanza contra esperanza. Así que nosotros también podemos estar plenamente seguros y gozarnos en esa esperanza, porque Cristo Jesús, hermanos, es la garantía de que se va a cumplir. Pero otra cosa, hermanos, que menciona el apóstol Pablo, que también sostiene al creyente en esta vida, es el ser sufrido en la tribulación. Los cristianos debemos ser sufridos en la tribulación. Y la palabra sufridos en este contexto proviene de una palabra griega que es hipomeno, que significa soportar con firmeza, significa perseverar bajo presión, significa permanecer sin rendirse. Eso es lo que significa ser sufridos. Ser sufridos no se refiere a una resignación pasiva, sino a una resistencia activa y valiente en medio del sufrimiento. Por otro lado, hermanos, también la palabra tribulación implica presión intensa. Tribulación implica angustia, dolor o persecución. Literalmente la palabra tribulación describe lo que ocurre cuando algo es aplastado, como cuando las olivas o las uvas eran aplastadas a veces en un molino para exprimir todo el jugo o el aceite que tenían. En ese sentido, hermanos, se utiliza esta palabra tribulación. Bueno, hermanos, nosotros los cristianos debemos de ser sufridos en la tribulación. Y cuando está el apóstol Pablo diciendo que seamos sufridos en la tribulación, está diciendo que permanezcamos firmes y fieles, aunque estemos siendo comprimidos, aplastados por las circunstancias de nuestra vida. ¿Por qué debemos ser sufridos en la tribulación? Bueno, porque Dios, hermanos, nunca prometió una ausencia de pruebas en nuestra vida. Jesucristo mismo durante su ministerio, Él advertía a sus seguidores de la tribulación que iba a formar parte de la vida cristiana. El Señor dijo allí en Juan capítulo 16, verso 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús no les está diciendo: en el mundo van a tener ustedes paz absoluta, jamás van a sufrir, nunca van a experimentar la tristeza o el dolor. No, Jesús dice: tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si el Señor ha vencido al mundo, Él está diciendo: ustedes son más que vencedores. Ustedes van a poder vencer también, así como yo lo hice, porque tenemos su ayuda, porque no estamos solos. El apóstol Pablo también confirmó esta misma verdad que dice el Señor Jesús. En Hechos 14, versículo 22, dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Apenas habían abrazado el evangelio los hermanos en estas ciudades y ya estaban experimentando toda clase de tribulación por causa de su fe. Viene Pablo y Bernabé y confirman los ánimos de los discípulos, les animan, les exhortan
a que no se desanimen, a que permanezcan firmes. Y les dice algo muy importante, algo que no se debe de quitar de nuestra mente. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sí, hermanos, debemos ser sufridos en la tribulación, porque la tribulación es parte inherente de la vida de todo cristiano. Tener tribulación no quiere decir que Dios nos ha abandonado, no quiere decir que Dios es malo o que Dios no existe o que Dios se olvida de sus hijos. No, por el contrario, podemos decir que la tribulación es ese campo donde Dios trabaja forjando nuestro carácter, purificando muchas veces nuestra fe y fortaleciendo nuestra esperanza. Cuando el cristiano experimenta estas tribulaciones, hermanos, cosas buenas suceden. Dios utiliza estos eventos de nuestra vida muchas veces para que resulten cosas buenas que nos ayuden a ser mejores en lo espiritual. Aquel que puede resucitar a los muertos, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos ayuda en nuestras tribulaciones. Dice en Romanos capítulo 5 versículo 3, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Dice Pablo, nos gloriamos sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Cuando el cristiano sufre, se producen esta clase de cosas que son buenas para nuestra alma, que nos sostienen en nuestra carrera espiritual. La tribulación es como un horno que purifica el oro. Sin ella, hermanos, sin la tribulación, muchas virtudes espirituales jamás lograrían crecer, desarrollarse, cultivarse en nosotros. Estas cosas suceden cuando sufrimos. Y a nadie le gusta sufrir. Nadie desea el sufrimiento. Pero cuando éste viene, debemos tener la actitud correcta y recordar, hermanos, que a través de ellas el Señor nos hace mejores. Pero también debemos ser sufridos en la tribulación para depender más de Dios. Dice en la segunda a los Corintios 1, verso 8 y 9, Pablo mismo experimentó esto. Dice en el 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero, dice el 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. El Señor, hermanos, permitió que Pablo y los demás apóstoles y algunos otros siervos suyos experimentaran esta clase de sufrimientos, esta clase de tribulaciones, que su vida estaba en peligro, que ya habían perdido la esperanza de continuar viviendo en este mundo. Pero dice el Señor lo hizo para que no confiásemos en nosotros mismos, para que confiásemos en Dios, que es el que resucita a los muertos. Sí, hermanos, cuando estamos pasando por tribulación, nosotros aprendemos a dejar de confiar en nuestras propias fuerzas. Porque a veces cuando todo está bien en nuestra vida, nos va bien en todo, nos sentimos fuertes, sanos, nuestra vida prospera, como que creemos, como que llegamos a veces a perder el piso y a sentir que todo eso es producto de lo que nosotros mismos somos, de lo que hemos logrado, de lo que podemos hacer, de nuestras capacidades. Y se nos olvida, hermanos, que nosotros no somos nada sin Dios, que todo lo que tenemos es gracias a Él y dependemos de Él en lo absoluto. Así que cuando experimentamos algún tipo de tribulación o aflicción, entonces nosotros recordamos que no podemos nada sin el Señor,
y le buscamos más intensamente. Reconocemos que necesitamos de su presencia, de su poder, de su ayuda. Sí, nos hacemos más dependientes de nuestro Dios. Aquel que puede resucitar a los muertos es la única esperanza para los creyentes que experimentamos a veces sufrimiento o dolor o enfermedad o algún tipo de pérdida en esta vida. La tribulación, hermanos, por muy mala que nos parezca a veces, por indeseable que pueda ser para nosotros, nos ayuda a vivir más cerca de Dios. La tribulación nos ayuda a hablar más con nuestro Dios. La tribulación nos ayuda a ser más dependientes de Él. Y eso, debemos reconocer eso es bueno para nuestra vida. Así que cuando estas cosas vengan, debemos aprender a ser sufridos. No vamos a renegar, no vamos nosotros a blasfemar contra Dios por las cosas que vivimos. Debemos recordar que el Señor así dijo que iba a suceder y debemos reconocer que esas cosas nos ayudan a crecer, a ser mejores y a depender más de nuestro Dios. Pero debemos ser sufridos en la tribulación porque esto nos capacita también para consolar a otros. Dice en la segunda los Corintios 1:4, dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos, con que nosotros somos consolados por nuestro Dios. Sí, hermanos, la prueba nos humaniza. La prueba, la tribulación nos vuelve más sensibles al dolor ajeno y nos capacita para ministrar a otros. La prueba hace eso. Quien ha experimentado tribulaciones en su vida puede ponerse en los zapatos de los demás, en los zapatos de aquellos que la están pasando mal, que están sufriendo y saben también de mejor manera cómo consolar a esa persona que tanto lo necesita, porque él mismo ya ha experimentado en carne propia la prueba, la tribulación. Sabe, el que ha estado en un hospital, en cama durante días o semanas, sabe lo que está pasando alguien que está allí y comparte su dolor y puede más fácilmente tener compasión y consolarle, porque él mismo ya experimentó y sabe lo que se siente estar pasando por una situación así. Por eso, hermanos, no debemos renegar de la tribulación. Hay que ser sufridos en ella, recordando que Dios nos está capacitando y nos está enseñando a cómo nosotros consolar a los demás. Así que cuando suframos tribulaciones, recordemos que no estamos solos. Sin importar las circunstancias, recordemos, el Señor está a nuestro lado. Él sabe que estamos pasando por tribulación. Él no es ajeno a nuestra situación difícil. El Señor sabe. Y si el Señor, hermano, está permitiendo que esas cosas pasen, por algo será. Pero Él está a nuestro lado. Recordemos también que comparado con la eternidad en el cielo, lo que hoy nosotros podamos sufrir es poca cosa. Es poco. ¿Sí? Si nosotros ponemos nuestros ojos en la gloria futura, vamos a encontrar consuelo, vamos a encontrar nosotros ánimo, aliento para seguir adelante. Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 17, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por un lado está, ¿verdad?, todo lo que implica la gloria del Señor que nos ha prometido. Por otro lado están las tribulaciones y uno puede decir: ¿vale la pena ser sufridos en la tribulación? Vale la pena. Vale la pena por lo que el Señor ha prometido. Pero algo más rápidamente que el apóstol Pablo dice que también es algo que sostiene a los creyentes en esta carrera espiritual mientras es su cuerpo, ¿verdad? Mientras está en el cuerpo, es el ser constantes en la oración. Constantes. Y esta palabra es importante. La palabra constante viene de una palabra griega que es
que es proscartereo. Hay palabras a veces un poco difícil de pronunciar. Proscartereo, que significa persistir con firmeza, adherirse con dedicación, significa también no abandonar jamás. Constantes. Debemos persistir, debemos adherirnos. Jamás abandonemos, hermanos, la oración. Es decir, que no se trata simplemente de orar ocasionalmente. No se trata de orar simplemente cuando tenemos algún tipo de necesidad, sino de mantener una vida de oración continua, disciplinada, perseverante. Debe de ser un hábito permanente en la vida del cristiano, orar a Dios. Esto significa que la oración debe de ser parte de la estructura diaria de la vida cristiana. Así como el cuerpo necesita respirar para vivir, en la misma sintonía, el alma necesita también de la oración para mantenerse firme. La oración, hermanos, es el canal que une nuestro corazón con el cielo. La oración es el medio a través del cual recibimos fuerza, recibimos dirección, recibimos también consuelo, tantas bendiciones, pero es a través de la oración. La Biblia, hermanos, nos dice mucho acerca de la oración. Allí en la primera de los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, dice Pablo: orad sin cesar. Hay que ser constantes en la oración. Jamás dejemos esa buena virtud de orar. Dice en Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Dice también el Señor Jesucristo, bueno, Él refiere una parábola, dice Lucas, una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Sí, Jesús enfatizó mucho esta necesidad, orar siempre. Dice en la carta a los Filipenses 4, verso 6, por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. ¿Es útil la oración? ¿Es buena la oración? Por supuesto que sí. A veces estamos afanosos, ansiosos, preocupados, afligidos por las cosas de esta vida. La oración nos sostiene. La oración produce paz, paz que sobrepasa todo entendimiento, dice aquí el apóstol Pablo. Pero necesitamos orar, porque si no lo hacemos, ¿cómo pueden venir estas bendiciones de Dios a nuestra vida? ¿Cómo? Orar. Así que, hermanos, debemos hacer hábito en nuestra vida el orar permanentemente, el orar sin cesar. Como consejo, yo creo que podemos establecer horarios de oración, que no se nos pase orar, que no se nos pase el día sin que nosotros oremos a Dios, platiquemos con Él, hablemos con Él de nuestras cosas personales y también de las situaciones y necesidades de nuestros hermanos. Apartar un tiempo diario como una cita personal que nosotros tenemos con nuestro Dios, una cita sagrada con el Señor, es algo muy bueno. ¿Recuerdan a Daniel? Cómo cada día oraba 3 veces al Señor. Se arrodillaba y oraba. Era algo continuo a lo cual él estaba habituado. El Señor Jesucristo, hermanos, oraba constantemente a Dios. Pasaba horas, muy de mañana oraba al Padre Celestial. Procuremos un espacio propicio para orar, un lugar tranquilo, un lugar privado, un lugar sin distracciones. Es algo muy bueno para que a solas abramos nuestro corazón a Dios y expongamos todo aquello que necesitamos, o aquello que nos angustia, o aquello que necesitamos decirle y compartir con Él. Hagamos de ese momento de oración un encuentro real con nuestro Dios
íntimo con nuestro Dios. Hermanos, eso sostiene el alma del creyente, la fortalece grandemente. Sea específico también al orar. Hágalo con propósito. No repita palabras vacías o frases mecánicas. No. A veces podemos decir una oración recitada nada más, pero debemos orar con el corazón y ser específicos al agradecer y pedirle a Dios. Podemos fácilmente decir: Señor, te pedimos por todos los enfermos, pero es mejor ser específico y decir por qué enfermo está pidiendo y claramente qué es lo que está pidiendo. Señor, te agradezco por todas las bendiciones. Mejor sea específico y dígale qué bendiciones usted está reconociendo en su vida y denle gracias a Dios por cada una de ellas en particular. Esto es bueno, hermanos. Esto es bueno, orar de esta manera. A veces también durante el día, a veces en las cosas que uno hace, en los lugares donde uno anda, en nuestro interior, no necesita cerrar sus ojos y arrodillarse, pero en nuestro corazón, en nuestra mente, uno puede estar platicando con Dios. Va manejando, ¿verdad? A veces va a manejar 2-3 horas para llevar una carga a algún lugar. Usted puede ir en su mente hablando con Dios, orando con Él, ¿sí? Platicando con el Señor. Al trabajar, al andar caminando, al ir manejando, podemos nosotros mantener ese espíritu conectado con el Señor. Y seamos también, hermanos, al orar pacientes con la respuesta. Dios no siempre responde rápido, responde inmediatamente a lo que nosotros estamos pidiendo, pero podemos tener la seguridad de que Dios siempre responde bien. A veces, hermanos, Dios dice sí a nuestra petición. A veces Dios dice sí, pero en este momento no, espera. O a veces Dios dice no, según lo que más convenga. Así como nosotros a nuestros hijos no siempre le decimos sí y de manera inmediata lo que nos piden. A veces le decimos espérate más al rato, espérate después. O a veces le decimos no a nuestros hijos porque sabemos que eso es lo que corresponde en ese momento. Seamos pacientes con la respuesta a nuestra oración. Así que, hermanos, en conclusión, si deseamos permanecer firmes cuando la vida es difícil, si anhelamos vencer y llegar hasta el final y recibir esa corona de justicia que el Señor ha prometido conforme a esa esperanza que tenemos, entonces debemos vivir cada día con estas 3 virtudes que sostienen al creyente. Debemos ser gozosos en la esperanza, debemos ser sufridos en la tribulación y debemos ser constantes en la oración. Ojalá que estos pensamientos, hermanos, nos ayuden a seguir adelante y mantenernos firmes en nuestra vida espiritual y que un día el Señor nos conceda estar en su gloria eternamente. Tenemos en pantalla el plan de salvación. Si hay algún amigo visitante que desee en esta hora obedecer el Evangelio y también tener esta esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. No porque seamos muy buenos, porque nunca hayamos fallado o porque seamos perfectos en nuestra vida, no. Nuestra esperanza está fundada en Cristo Jesús y en sus promesas. Hemos aceptado a Jesús, hemos obedecido al Evangelio conforme Él lo ha especificado y estamos esforzándonos en perseverar de acuerdo a su voluntad en todas las cosas que Él ha mandado. Si usted desea también esta clase de vida y tener la misma esperanza que nosotros, hoy puede comenzar. Confiese su fe en Jesús, arrepentido de sus pecados y sea bautizado para recibir el perdón, para ser adoptado en la familia de Dios y para continuar perseverando en una vida nueva en Cristo Jesús. Si hay algún hermano que por algún tiempo se ha apartado y desea hacer arreglos con Dios en esta mañana, pedir perdón a Dios, reconciliarse con Él, también hoy tiene la oportunidad de hacerlo. ¿Hay alguien en esta mañana? Si hay alguna persona, algún amigo, algún hermano que quiera reconciliarse, levante su mano, por favor. ¿Hay alguien? Ok, la invitación sigue en pie a través del himno que nuestro hermano Sergio nos va a dirigir. Gracias.